También se acabó por cuenta del régimen, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. RCTV, Radio Caracas Televisión, está con nosotros, vive en Colombia, está exiliado y ha sido parte crucial de la estrategia que hoy se está adelantando para lograr el regreso de la democracia a Venezuela. Embajador Borges, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Ricardo. ¿Cómo van las cosas hoy en Venezuela? El, digamos, eslogan del presidente Guaidó es "vamos bien", pero no es fácil explicar eso cuando se ve lo que estamos viendo en Venezuela. La gente tomando agua, lo traigo para la gente en Colombia, Sí. como si sacáramos agua del río Bogotá para consumirla. El río Guaire es algo similar al río Bogotá, es un río bastante contaminado, todos los desechos de Caracas llegan a ese caño del río Guaire. Sin luz, sin comunicaciones, y sin un gobierno que reconozca que está pasando algo y sin un gobierno que haga algo, por lo menos el gobierno que está todavía entronizado en Miraflores, para lograr superar la situación. ¿Cómo decirle a la gente, vamos bien a pesar de la realidad? Bueno, es que cuando el presidente Juan Guaidó dice vamos bien, se refiere precisamente a una lucha que se está dando contra todo ese mal que hay en Venezuela. Y el vamos bien significa la unión no solamente del pueblo venezolano, sino de todas las democracias del mundo, de todos los pueblos libres del mundo, Colombia entre ellos, que siempre lo vamos a agradecer, que nos están dando todo ese soporte para lograr sacar de raíz al mal que se ha metido en Venezuela. El vamos bien significa que hay un despertar y que hay de nuevo esa energía que hace que los venezolanos puedan resistir. Y en este momento, bueno, hemos tenido unos episodios, como tú bien dices, Ricardo, en las últimas horas, muy traumáticos. Yo quisiera que la gente aquí en Colombia cerrara los ojos unos segundos y pensara lo que significa perder la energía por más de 90 horas seguidas. Al final no es solamente la electricidad, se trata del agua, se trata de los servicios, se trata de gente muriendo en los hospitales porque no tenían cómo mantener la energía para su servicio. De manera que ha sido una cosa muy, pero muy dramática, porque no fue en un pueblo, en una ciudad, fue el 100% de Venezuela sin energía. Y además de todo eso impulsado con una enorme represión, periodistas como tú, Ricardo, que han sido detenidos en las últimas horas simplemente por ser denunciantes de esta situación. De manera que estamos en un proceso muy duro, pero lo que yo resalto es que el espíritu de la gente está allí. La gente sigue luchando. Ayer se llamaron a manifestaciones, se le pidió a la gente que saliera a manifestar en su casa, en su calle, y se tuvo manifestaciones en toda Venezuela. Y al mismo tiempo hay una determinación muy clara de no doblegarse y no entregarse. Embajador, hay una parte importante de todo esto que está ocurriendo, y es que pareciera que se está recrudeciendo la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Las declaraciones públicas desde hace 48 horas están pidiendo justicia. Hace Nicolás Maduro un llamado para que se capture indirectamente a Juan Guaidó, al presidente encargado de los venezolanos. Hace un llamado para que salgan a las calles los colectivos, el FAES y demás, los colectivos que son los civiles armados durante casi 20 años por parte de Chávez primero y luego Maduro. Y usted hace una revelación hace minutos que me parece de la mayor gravedad. Está identificado el agente cubano que está manejando la represión y manejando la seguridad de Nicolás Maduro hoy en Venezuela. Sí, bueno, es que es un tema que es absolutamente importante, Ricardo, porque obviamente lo más visible es Maduro, es la dictadura de Maduro, es el grupo que lo rodea a él, los hermanos Rodríguez, Delcy, Jorge Rodríguez, Diosdado, pero una de las cosas que yo quisiera transmitirle a todas las personas que nos escuchan es que lo más importante y lo que mantiene hoy es precisamente la presencia cubana en Venezuela. Cuba es el verdadero actor que maneja el poder y la fuerza bruta en Venezuela. Y una de las preguntas que se hace el mundo entero, bueno, ¿por qué Maduro no ha caído a estas alturas después que se va la electricidad, después de las sanciones que se han hecho, después de las manifestaciones del pueblo? Y yo quiero que tengamos muy claro que no se ha ido, no se ha caído por el tema cubano. El tema cubano lo mantiene en el poder. Y ese mantenimiento en el poder se hace fundamentalmente a través de la fuerza bruta. A nosotros nos llegó por parte de oficiales de la Fuerza Armada el nombre de este personaje, Asdrúbal de la Vega Orellana. Aquí está incluso su pasaporte. Esta persona es de los oficiales que se traen ahora para manejar la seguridad del dictador Maduro y para la represión en Venezuela. En los últimos años, cada vez que ha habido manifestaciones en las calles, ha sido agentes cubanos los que han hecho el armar junto con
grupos militares venezolanos y paramilitares la represión en el país. Y eso es lo que mantiene en este momento, Ricardo, la lucha mayor, porque Cuba es la que está dándole como esa especie de conocimiento para mantenerse por la fuerza a Nicolás Maduro. Sí. Y Maduro lo que le ha estado durante todos estos años, junto con Chávez en su momento, es dinero, petróleo y riqueza para Embajador, Cuba. Lo que usted nos dice es que desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay, por supuesto, mucho descontento, pero además hay personas que han suministrado información como esta a ustedes en las últimas horas. Totalmente. Yo tengo una visión muy clara en ese sentido, que es la siguiente. La Fuerza Armada venezolana mayoritariamente está en contra de lo que está pasando en Venezuela. Y si pudieran tener libertad para elegir, la libertad sería para derrocar a Maduro. No tengo dudas sobre eso. Pero sobre la Fuerza Armada hay otro poder, que es todo lo que es la represión y la inteligencia cubana, que se dedica a perseguir, se dedica a torturar incluso. Nosotros tenemos oficiales, amigos que están presos, y los familiares nos cuentan que son oficiales cubanos los que hacen los interrogatorios. Son increíblemente, y los venezolanos no tienen gasolina. Hace poco Venezuela se endeudó por $450 millones para comprar fuera de Venezuela gasolina y dársela a Cuba con dinero de los venezolanos. Hoy por hoy salen todos los días 70.000 barriles de petróleo diarios y la inmensa mayoría va a Cuba. Esa es la realidad de hoy. Embajador, ¿quién es Asdrúbal de la Vega? Según la información que les han entregado, este hombre, ¿qué hace exactamente en Venezuela? ¿Cuál es su responsabilidad hoy, en medio de lo que además se anuncia, y me parece que es de la mayor gravedad, lo que ha dicho Nicolás Maduro en el sentido de convocar a las calles a los colectivos, entre otras cosas? Sí, los colectivos, como ustedes saben, son órganos paramilitares, armados, lo hemos visto actuando y reprimiendo en todos los momentos críticos. El gobierno les reparte las armas con total impunidad, y hay una dirección de toda esta oficialidad cubana en Venezuela sobre estos grupos, y no es la primera vez. Nosotros tuvimos en el año 2017, que estuvimos 6 meses en la calle, estuvimos más de 180 días en la calle. En ese momento oficiales militares venezolanos nos dieron la información que toda la enorme represión que costó la vida de más de 120 jóvenes en Venezuela fue conducida por un cubano llamado Juan Carlos Camargo. Y el tema es tan absolutamente macabro que muchas veces estos personajes se cambian los nombres. Yo tengo aquí el pasaporte de este nuevo militar cubano que se llama Asdrúbal de la Vega Orellana, y ese pasaporte de repente no es ni siquiera el nombre de él, pero es la identidad con la cual él va a someter por las órdenes de Cuba al pueblo venezolano. ¿Qué sabemos de este hombre? Bueno, sabemos que este hombre llegó hace mes y medio a Venezuela. Sabemos que tiene como misión reforzar el anillo de seguridad de Maduro, que es cubano. Es importante que ustedes sepan que al final Maduro está tan aislado y tan absolutamente paranoico, como siempre pasa con los dictadores, que su grupo de protección son 28 agentes cubanos. No hay ningún venezolano en el anillo de seguridad de Maduro. El primer anillo de seguridad de Maduro no tiene venezolanos. Ninguno, son todos cubanos. Precisamente... Perdón. Buenas tardes, mucho gusto. Johanna Galvis. Precisamente esta semana el secretario de Estado Pompeo dijo que el verdadero poder imperial en Venezuela es Cuba. Y con lo que usted nos relata parece que es totalmente consolidado. Sí, bueno, porque como les digo, si nosotros sumáramos lo que en estos años se le ha dado a Cuba en dinero, es nada más y nada menos que más de 35.000 millones de dólares. Eso está perfectamente contabilizado. Y al día de hoy se le sigue dando, a costa del hambre a los venezolanos, se le sigue dando dinero y se le sigue dando gasolina a los cubanos. Y tan es así que Maduro al final es un secuestrado de ese sistema, y todo su anillo de seguridad, todo lo que es el sistema de toma de decisiones, lo que se conoce como la Sala Situacional de Miraflores, es manejada por cubanos. ¿Y lo maneja Asdrúbal de la Vega? Asdrúbal de la Vega maneja la parte de seguridad, de lo que es la protección de Maduro y al mismo tiempo lo que es los planes de represión a cualquier manifestación ¿Este pública. hombre está por encima de la Guardia Nacional, está por encima de la Policía Bolivariana, está por encima de la Fuerza Armada? ¿O cómo se articulan unas cosas con otras? ¿O cuál es su ejército? ¿A quién le responden? Bueno, desafortunadamente debo decir que este caso u otros casos de agentes cubanos le dan órdenes a los oficiales venezolanos. Es vergonzoso, pero es una realidad. Y en todos los movimientos que tuvimos hace 2 años, en el 2017, en la calle,
quienes daban las órdenes a la Guardia Nacional o a la Policía Nacional de cómo reprimir, lamentablemente era en este caso el otro agente cubano, y en este caso nuevo, este señor que llega, Asdrúbal de la Vega Orellana, que tengo aquí su pasaporte de nuevo para quien lo tenga para bien identificar. Mire, de verdad que es una situación bien compleja, y yo lo que quiero es poner las cosas de otro ángulo, porque se habla mucho de Maduro, de los militares venezolanos, de Diosdado Cabello, de los Rodríguez, pero veamos también que por encima de ellos hay otro poder, y en ese sentido lo que nosotros tenemos que entender es que Venezuela, todo el mundo habla de la dictadura. Venezuela hoy ya es un estado fallido, pero además es un país que está sometido por otro país, es un país que es colonia de otro país, y hay que liberar a Venezuela. ¿Cómo es de esa posible, colonia. embajador, que un general como Vladimir Padrino y muchos otros se sometan a un hombre como este cubano que usted nos revela hoy, Asdrúbal de la Vega Orellana? Bueno, porque lamentablemente yo creo que las Fuerzas Armadas no hay que generalizar. Yo diría que hay dos grupos. Y una de las razones por las cuales no ha habido un desenlace militar en Venezuela es porque los jóvenes están en su mayoría presos, están en su mayoría siendo torturados. Los líderes naturales de la Fuerza Armada venezolana hoy por hoy están en la cárcel. Estamos hablando más de 200 oficiales que están en este momento presos en Venezuela, jóvenes la mayoría, líderes jóvenes, y después está el otro grupo que es la cúpula militar, que está muy corrompida, muy involucrada, muchos de ellos en negocios de narcotráfico, de contrabando de armas, de contrabando de alimentos, de contrabando de gasolina. Entonces están o chantajeados o además de chantajeados, perseguidos o fracturados o incomunicados por todo este sistema de inteligencia cubana. Embajador, ya para concluir, ¿qué va a pasar en Venezuela? La gran pregunta de todos, porque se han planteado una cantidad de escenarios y no se sabe cuál va a suceder. Se habló en principio de la posibilidad de una intervención militar estadounidense, se intentó ingresar la ayuda humanitaria y no fue posible el pasado 23 de febrero. Hay una crisis grave en servicios públicos. El gobierno o la dictadura de Nicolás Maduro anuncia de alguna manera que va duro contra Juan Guaidó, pero la gente sigue en la calle y la gente está muy inconforme. Sí, ¿Cómo ve las cosas hoy desde aquí, con este exilio forzoso? Usted quisiera estar en Venezuela, pero obviamente hay una persecución desde el régimen. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo va a ser el desenlace o qué cree que pueda pasar? Mira, yo creo que es una lucha o una especie de carrera de un pueblo acompañado por todo este apoyo internacional tan fuerte que hemos construido, que está logrando resistir y mantenerse. Y al mismo tiempo, de manera paralela, un sistema dictatorial que se está pudriendo y se está corrompiendo cada día más. Ya es un gobierno que no tiene ninguna posibilidad de viabilidad, es una dictadura totalmente inviable, y lo que estamos es precisamente en esa fase final, en esa lucha final. Son 20 años de lucha, se dice fácil, pero son 20, no 20 meses, son 20 años de lucha, y es como un maratón. Son 42 kilómetros y los últimos metros son los más difíciles, los más duros, y esos son los que estamos dando en este momento, y nosotros confiamos que en este momento final, aunque parezca todo muy confuso, el desenlace va a ser muy claro. Un gobierno que va a colapsar, que va a quebrarse, que va a fracturarse, y una democracia y una libertad que va a triunfar gracias a todo el apoyo que hemos recibido del mundo. Julio, qué gusto saludarlo y verlo de nuevo después de tanto tiempo. ¿Cómo toma lo de ayer, el tema de la desaparición forzada de Luis Carlos, un periodista muy importante en Venezuela, que es digamos, muy activo en redes sociales? La sensación que le queda a la gente de celebrar su libertad, pero sabiendo que hoy es menos libre que ayer. Entonces, sí. ¿Cómo tomar ese tema? Bueno, es un tema, al final todo esto tiene una enorme dosis de un gobierno dictatorial, de una dictadura que lo que juega es a la fuerza bruta. Es decir, la única herramienta que tiene la dictadura de Nicolás Maduro es la fuerza bruta, el miedo, es lo único que tiene. Y por lo tanto vamos a ver episodios como este, como el de Luis Carlos, la amenaza que le decían ayer al presidente Guaidó de abrirle una averiguación, el caso del otro diputado nuestro, querido hermano Juan Requesens, que ya cumple 8 meses preso, el asesinato de Fernando Albán. Es decir, lo único que tiene la dictadura es la fuerza bruta y el miedo para mantenerse en el poder. Pero frente a eso tú tienes un país que está levantado, que ayer salió a protestar, que está de pie y que no va a poder ser obligado por el miedo. Ese para mí es el germen más importante para tener certeza que vamos a lograr muy pronto en Venezuela un cambio hacia la libertad. Le insisto, y ya para concluir, embajador,
por supuesto que este escenario es muy distinto al de 2014, muy distinto al de 2017, muy distinto al de muchos otros momentos. Tal vez nunca antes había estado tan cerca la posibilidad de un tránsito hacia la democracia en Venezuela. ¿Qué falta para que se dé ese paso? El presidente Guaidó decía, me falta una oficina, la próxima vez debemos marchar hacia Miraflores para ir al sitio donde están los presidentes de Venezuela. Pero ¿qué cree usted que falta para que se complete la ecuación? Mira, falta un solo paso. Ese paso es que se concrete la fractura que ya tiene grietas de ese núcleo que está mandando dictatorialmente en Venezuela. No estamos hablando más de 6, 7, 8 personas. Cilia Flores, Nicolás Maduro, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek El Alzheimer. Son 6 civiles y 2 o 3 militares. Ese núcleo que está unido por el cemento cubano es lo que tenemos que terminar de reventar para que esa fractura produzca el desenlace. Vienen sanciones fuertes contra Cuba, vienen mayores presiones financieras contra ese núcleo, de manera que yo lo que creo que lo que nos toca es seguir uniendo la fuerza interna, la presión interna, con esta presión internacional democrática para terminar de quebrar ese núcleo final. ¿Hay alguno de esos hombres o mujeres de ese último muro de contención negociando con Estados Unidos? Mira, es increíble, pero muchos de ellos están mandando señales porque saben que hoy, mañana o pasado mañana esto va a terminar. Y yo creo que eso es algo que hay que tenerlo con claridad. Estos procesos son así. Llega un momento en el cual esta gente que se ve muy unida comienzan de un segundo a otro a pensar simplemente en sálvese quien pueda, y a partir de allí se descalabra todo el edificio. Lo que nos toca es resistir, aguantar, saber claro quiénes son nuestros enemigos, que son esa cúpula militar podrida, que es Cuba, y saber que nosotros tenemos que seguir resistiendo para terminar de fracturar ese núcleo de poder. Estados Unidos, a través del secretario Pompeo, de alguna manera ha preguntado en países como España si podrían dar asilo o albergue a esas personas. ¿Sabe algo sobre eso? Bueno, es que lamentablemente en muchos países familiares de todos estos personajes viven con total impunidad. En las redes sociales se ve hace pocos días el hijo de Padrino López en Madrid, en una fiesta con todo el lujo. Mientras los venezolanos se mueren de hambre, estos personajes están gastando los millones de dólares que se han robado, y ojalá que muchos países ayuden a precisamente identificar, a presionar y a castigar a quienes hoy viven, sobre todo en Europa, con el dinero de unos venezolanos que hoy no tienen ni qué comer, ni qué curarse, pero ni qué vivir. Se lo pongo con nombre propio. Si Vladimir Padrino decidiera negociar y decidiera abandonar a Nicolás Maduro a cambio de que pudiera exiliarse en España, ¿ustedes apoyarían esa posibilidad? Bueno, el propio presidente Juan Guaidó repite permanentemente lo que es el tema de la amnistía, lo que es el tema de las garantías, y eso es una herramienta que tiene que funcionar en algunos de estos personajes. Ahora, eso tiene que funcionar sin impunidad. Tiene que haber una mezcla de garantías, pero tampoco puede haber impunidad. En Venezuela se han cometido crímenes muy, muy serios contra los derechos humanos, y quienes han sido los autores reales, directos de esos crímenes, no pueden pretender tampoco que ahorita viene un proceso total de impunidad. Una cosa es tener garantías, otra cosa es pedirle a quienes tienen hoy poder en Venezuela que se pongan del lado de la democracia, y otra cosa es pretender que tiene que haber un proceso de impunidad total, porque eso va a ser inviable incluso el futuro del país. Embajador Julio Borges, muchas gracias por haber estado con nosotros en Meridiano Blue, muy amable. Muchas gracias. Le tengo una historia antes de que se vaya, ¿sabe? Lo invito a que se pongan los audífonos, una historia interesante que de alguna manera nos pone en una disyuntiva, Wilson, la historia de